Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar el momento de la geografía. Como siempre, vamos a iniciar primero anunciando el curso de geografía y el tema. El tema del día de hoy sería acerca del Perú político. Una visión general, ¿no?, en síntesis del Perú para tener una idea de las características fundamentales. En primer lugar, tenemos que ubicarnos. Hay que ubicar el país dentro del planiferio nacional. Es decir, dentro de un planiferio hay líneas importantes que habíamos estudiado, por ejemplo, con respecto a la línea ecuatorial o con respecto al meridiano de Greenwich. Si hablamos con respecto a la línea ecuatorial, podemos decir que el Perú, como ustedes pueden ver en la gráfica, está ubicado en el hemisferio sur, o podemos llamar hemisferio marítimo, o meridional, o austral. Con respecto al meridiano de Greenwich, el Perú está ubicado en el hemisferio occidental, en el hemisferio oeste, hemisferio la poniente o la entente, con esos nombres. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto al sector climatológico, el Perú está entre el trópico de Capricornio y la línea ecuatorial, por lo tanto está en una zona tórrida. Con respecto a grados, el Perú está ubicado, como ustedes pueden notar acá, si meridiano Greenwich está a 0 grados, el Perú se encuentra en el paralelo 75. O sea, decir, está a 75 grados al occidente del meridiano de Greenwich. Si nos referimos a la hora internacional, podemos decir que el Perú está a 5 horas del meridiano de Greenwich, debido a que, de acuerdo a los usos horarios, se llega a la conclusión de que cada 15 grados es equivalente a una hora. Por lo tanto, si estamos a 75 grados al occidente, serían 5 horas de diferencia. ¿De acuerdo? Eso es con respecto al planiferio. Ahora, cuando nos referimos a la parte de Sudamérica, la ubicación geográfica en Sudamérica, decimos nosotros que el Perú está ubicado en la parte central occidental de América del Sur. Estratégicamente o geopolíticamente podemos decir que Perú es un país, en este caso, bioceánico, porque estamos en la costa, tenemos toda nuestra costa con el Océano Pacífico y por medio del río Amazonas, el Perú se puede comunicar con el Océano Atlántico, dado que el río Amazonas es un río navegable. El Perú, vemos de la posición estratégica, está en un lugar muy adecuado, tiene las comunicaciones fácilmente con Brasil, las comunicaciones en este caso por el mar, y por el mar se puede comunicar con todo, por mar directamente con los países llamados orientales. Es decir, hablamos de Japón, de China, Australia, así directamente por mar. Y si hablamos usando el Amazonas, el río Amazonas, nos podemos trasladar por el río Amazonas, salir al Atlántico y tener relación directamente con los países de Europa y África. Entonces, esa es la ubicación que tenemos el Perú en estos momentos. Ahora, si hablamos brevemente, para no sentirnos muy incómodos, eh, nuestros vecinos, los países con los cuales limitamos, en resumen, tenemos que decir que hemos cedido terreno casi con todos, por no decir con todos nuestros países vecinos. Como ustedes ven en la gráfica, con Ecuador hemos cedido 111.034 kilómetros cuadrados, que ustedes ven en la parte de acá sombreada. Con Colombia
hemos cedido por tratado 127.272 kilómetros cuadrados. De igual manera, con Brasil también se ha cedido el sector cuando se hizo el tratado del trapecio amazónico con Colombia y esta parte que perdimos con Brasil. También en la parte de Río Caquetá hasta Río Purús y Madre de Dios, por ejemplo, en esta parte se ha cedido también terreno por 451.043 kilómetros cuadrados. Con Bolivia también hemos cedido con 91.726 kilómetros cuadrados. Y en el caso de Chile, y el más conocido, se perdió 65.413 kilómetros cuadrados. Este es un resumen de que los conflictos o tratados que hemos tenido con los países, en todos estos tratados hemos cedido terrenos. Ahora, viendo los puntos extremos, en el Perú, tengan en cuenta jóvenes, en el Perú vamos a contar 4 puntos extremos. En primer lugar, podemos ver hacia el norte, que estamos a 0 grados, 1 minuto 48 segundos de la línea ecuatorial, el punto que está más al norte del Perú, el extremo norte, podemos decir, es la desembocadura del río Huepi. En Huepi, es el desembocadura del río Huepi o Huepi al río Putumayo. Ese es un codo que hacen. Algunos dicen codo del río Putumayo, pero justamente en ese codo del río Putumayo también desemboca el río Huepi o Huepi. Ese es el punto que está más al norte, en la provincia de Maynas, departamento de Loreto. Por el sur, el punto que está más al sur, que está a 18 grados, 21 minutos, 0.3 segundos de latitud sur, se conoce como la Pascana del Hueso, por ejemplo. Algunos también lo manifiestan como el primer hito fronterizo de la Concordia, tiene esa referencia, que estaría el punto que está más, en este caso, al sur. Luego tenemos, por ejemplo, para el sector oriental, el punto que está más al oriente en el Perú, más al este, sería la desembocadura del río Geat, en Madre de Dios. Algunos hablan de confluencia del río Gea con el río Madre de Dios, que también puede ser visto de esa manera. Es en este caso donde eh, el río justo va a desembocar en el río Madre de Dios, en ese punto, en esa desembocadura, ahí es donde se toma como referencia el punto que está más al este, en este caso, o más oriental. Y luego tenemos el punto más occidental, el punto que está más al oeste en el Perú, que está a 81 grados, 19 minutos, 34.5 segundos, es en lo que se conoce como la punta de Balcones, que está en Piura. Punta de Balcones en Piura. Eh, Algunos pueden referencia a Punta Pariñas, que está ahí, pertenece a la Punta Balcones, que pertenece a Pariñas, Talara, Piura, en este caso. Con esos puntos referenciales. Esos son los puntos más extremos del Perú. Ahora, otro punto que también es importante rescatar en el Perú es el mar peruano. Con respecto al mar peruano, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, el punto más al norte que tenemos, el, del litoral, digamos, del litoral, está tomando en cuenta, en este caso, que la costa, todo el litoral es 3.079 a 3.080 kilómetros de longitud. Eso es el litoral. Ahora, si hacemos un trazo de la desembocadura, por ejemplo, en Tumbes,
de parte norte de Tumbes, vamos el mar, hasta, o sea, tenemos de Cabo de Capones hasta el primerito fronterizo de la Concordia, y con los últimos acuerdos que se tomó con el tribunal, en el caso de La Haya, con Chile, es de la orilla 80 millas y luego tomar nuevamente la perpendicular hasta las 200 millas. Eso nos limita a nuestro mar peruano. Y también tenemos que por el lado occidente llegamos hasta las 200 millas, equivalente a 371 kilómetros aproximadamente. Esa es la soberanía del mar peruano. En esta soberanía, dentro de este mar peruano, contamos pues con la corriente Jumbo, la corriente del Niño, pero lo importante aquí es que tenemos amplio zócalo continental. El mayor zócalo continental está desde Piura, sector de Piura, hasta la altura, por ejemplo, de la península de Paracas. Y su mayor amplitud está frente a Chimbote, ¿no? Frente a Chimbote, Ancash, ahí está la mayor amplitud del zócalo continental. Y este zócalo continental, que tiene una profundidad de 200 metros, es la que determina el punto importante, que es el afloramiento. Y este afloramiento da origen a la fotosíntesis, en los que los elementos inorgánicos se convierten en elementos orgánicos. Y al producirse ello, entonces son las riquezas ictiológicas, es decir, sobre todo el origen del plancton, el fitoplancton y el zooplancton. Esto es lo que da alimento fundamental para los peces, y por eso en una oportunidad llegamos a ser el primer productor de harina de pescado a nivel mundial. Una política que se puede aplicar en el mar peruano nos haría nuevamente tomar el sitial, porque las riquezas están ahí. Lo que faltaría es aplicar una buena política para este caso. Pero eso la tenemos nuestra soberanía sobre las 200 millas del mar peruano. Ya desde el año 1947, desde el gobierno de Bustamante Rivero, tenemos esa soberanía. Ahora, otro punto que también debemos rescatar del Perú es lo que concierne a la división. Para ello es muy importante, jóvenes, llevarnos del Instituto Nacional de Estadísticas Informáticas. Hay que tomarlo oficial. En el cuadro que ustedes les estoy presentando acá, van a ver de que estoy sacando lo oficial hasta la fecha, hablando, bueno, teniendo en cuenta la pandemia, 200 hasta el 2019, inicio del 2020, se tiene en provincias un total de 196 provincias. En la fecha 196 provincias se tiene. Y como ustedes pueden ver, también tenemos, nosotros en este caso, 1876 distritos. Entonces, eso es a la fecha. De ello, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, debemos tener en cuenta lo siguiente: analizar en este caso, eh, cuáles vienen a ser los departamentos que tienen más provincias, los que tienen más distritos, los que tienen mayor densidad poblacional. Eso para tener una idea general del país. A la fecha, por ejemplo, el departamento, hay que ver las estadísticas, porque en los exámenes de admisión nos ponen un cuadro y nos hacen que analicemos. Por ejemplo, en este cuadro que se presenta acá, eh, se tiene, por ejemplo, a la fecha, ustedes anotan ahí, el departamento de Ancash, que tiene 20 provincias. O sea, es el departamento que tiene más provincias, es Ancash, ¿de acuerdo? Pero también, ahí van a darse cuenta ustedes que el departamento que tiene más distritos sería Lima, con 171, o sea, 171 distritos. 171 distritos que tiene en este caso
el departamento de Lima. De acá también podemos sacar una conclusión de los departamentos que tienen menos provincias. En el caso de menos provincias, vamos a tener a Madre de Dios, vamos a tener a Moquegua, vamos a tener en este caso a Pasco y tenemos a Tumbes que va a tener 3 provincias. Es conveniente usar un poco los cuadros estadísticos y cantidades generales. Las particulares, no, lo más destacado, departamento con más provincias, departamento con más distritos o con menos distritos, para ir conociendo un poco. Aquí estamos considerando, en este caso, al Callao como provincia constitucional. ¿De acuerdo? Bien, esto como una referencia, jóvenes, para ustedes. En este tema de geografía política hay que tener más que toda la parte administrativa. Bien, jóvenes, más bien gracias por esta primera parte de su atención como una introducción a lo que es la política, o sea, políticamente viendo el Perú, el llamado Perú político. Ya vamos a ver las siguientes clases, cada una de las particularidades que nos convienen. ¿De acuerdo? Gracias por su atención, jóvenes. Hasta la próxima.